El día de hoy vamos a desarrollar el tema de los dividendos, tanto en la parte tributaria cuanto en la parte contable, lo que puede afectar. Bien, y para iniciar este análisis, vamos a desarrollar un poco unas bases conceptuales. Ustedes van a poder ver términos en el material que les estamos compartiendo, que obviamente necesitamos identificar qué es lo que la normativa nos quiere indicar, y por esa razón lo hemos remarcado para que ustedes le pongan un poquito de énfasis en cada uno de sus empresas. Bien, el análisis del tratamiento tributario de dividendos. Para esto es preciso aclarar a qué nos referimos con la palabra dividendos. Y en la forma y reforma que tuvo la legislación en el año 2014, se definió este término como todo tipo de participaciones en utilidades, excedentes, beneficios o similares que se obtienen en razón de los derechos representativos de capital, que el beneficiario mantiene de manera directa o indirecta. A ver, vamos a repetirles un poco esta parte. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos es, para la legislación, todo tipo de participaciones en utilidades, en excedentes, en beneficios o similares que se obtienen en razón de los derechos representativos del capital que el beneficiario mantiene de manera directa o indirecta, ¿sí? Aclarándose además que los derechos representativos de capital se denominan a los títulos o derechos de propiedad respecto de cualquier tipo de entidad, patrimonio o el que corresponda de acuerdo con la naturaleza de la sociedad, apreciables monetariamente, como acciones, participaciones, derechos fiduciarios, entre otras figuras financieras y económicas. Entonces, los dividendos son los rendimientos, excedentes, utilidades o beneficios que el capital que ha aportado una persona natural o beneficiario lo ha generado durante un ejercicio económico. En pocas palabras. Tenemos entonces que para todos los efectos tributarios se consideran dividendos y por tanto tienen el mismo tratamiento a los valores que reciban los accionistas, los socios, los partícipes o beneficiarios, por concepto de utilidades atribuibles a su participación en el capital o patrimonio de una sociedad mercantil. A ver, y aquí hay que ponerle énfasis a los términos. Por ejemplo, los valores que reciba un accionista o socio. ¿Accionista cuándo? Cuando la empresa que genera el dividendo puede ser una sociedad anónima. Socio, cuando la empresa que genera puede ser una compañía limitada, ¿sí? Partícipe, igual cuando forman parte de un patrimonio en algún fondo de participación. Y beneficios como los certificados de aportación y cosas por el estilo. Esas son las figuras que a breves rasgos tenemos, o las más comunes, tenemos que generan rentabilidad, utilidad o, en otras palabras, dividendos, ¿sí? Para la legislación tributaria. Por concepto de utilidades atribuibles a su participación en el capital o patrimonio de una entidad mercantil, fideicomiso, consorcio, fondo de inversión o cualquier otra entidad que la definición de la ley tributaria sea considerada una sociedad, ¿sí? Para cualquier otra figura que la legislación tributaria considere una sociedad, estará involucrada dentro de la parte de dividendos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por favor, cuando
requieran de alguna aclaración o que enfoquemos con un poquito más de detenimiento algún tema con confianza a través del chat. Bien, entonces, pongamos dividendos grabados de impuesto a la renta. A partir de la reforma tributaria del año 2009, pasan a encontrarse grabados del impuesto a la renta los dividendos que distribuyan las sociedades locales a favor de personas naturales residentes en el Ecuador y de sociedades residentes en paraísos fiscales, jurisdicciones de menor imposición o regímenes fiscales preferentes, que por la figura, sí, y para tener el mismo tratamiento o por tener el mismo tratamiento, en adelante simplemente nos referiremos como paraísos fiscales. Manteniéndose la exención de este impuesto únicamente a favor de otras sociedades, o sea, que no pagarían impuesto a la renta otras sociedades que perciban dividendos, ¿correcto? Y estas sociedades pueden ser de tipo nacional o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o de personas naturales no residentes en el Ecuador, como se puede apreciar a continuación en una pequeña figura que la hemos preparado. Entonces, si una sociedad residente en el Ecuador, ¿sí?, que genera y que percibe ingresos en el Ecuador, necesita repartir dividendos a otra sociedad en el Ecuador, estos dividendos se encuentran exentos, ¿sí? Si una sociedad residente en el Ecuador, una sociedad que percibe ingresos de fuente ecuatoriana, necesita repartir dividendos a una sociedad que se encuentra domiciliada en el exterior, que no sea paraíso fiscal, también se encuentra exento del pago de impuesto a la renta. Si una sociedad ecuatoriana va a cancelar dividendos generados en el país a una sociedad que se encuentra domiciliada en paraíso fiscal, este sí está gravado con impuesto a la renta. Si esta sociedad va a distribuir dividendos a una persona natural residente en el Ecuador, esos dividendos se encuentran también gravados con impuesto a la renta. Y por último, si la sociedad que generó rentabilidad en el país, en el Ecuador, va a repartir dividendos a una persona natural que reside en el exterior, que se encuentre o no en paraíso fiscal, esto se encuentra exento de impuesto a la renta. Entonces, en conclusión, amigos, hay que tomar en cuenta quién va a percibir los dividendos. Primero, si es una persona natural o si es una persona jurídica. Luego, si esta persona natural o persona jurídica reside o no en el Ecuador. Si reside o no en paraíso fiscal, ¿sí? O si reside en el exterior, en un país que no sea paraíso fiscal. Estas consideraciones tienen que ser tomadas muy en cuenta antes de realizar el pago de dividendos. ¿Correcto? Eso en términos generales. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacerlo. Adicionalmente, se estableció una exención sobre los dividendos en acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de esta ley y en la misma relación proporcional. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros tuvimos una figura respecto de la reinversión de utilidades en donde el Estado nos concedía 10 puntos de rebaja por realizar la reinversión de estas utilidades y nos permitía tributar
con un porcentaje que se encontraba deducido en 10 puntos para el pago del impuesto a la renta. Esta parte de aquí involucra el pago de esos dividendos que fueron cancelados con reinversión de utilidades o afectados con la reinversión de utilidades. Con lo cual queda claro que los dividendos en acciones distribuidos fuera del caso de reinversión de las utilidades del ejercicio se encuentran gravados de impuesto a la renta para los accionistas perceptores de las nuevas acciones producto de la reinversión. ¿Correcto? Repetimos, los dividendos en acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de esta ley se encuentran gravados con el pago de impuesto a la renta, ¿sí?, por la generación de las nuevas acciones que generó la reinversión. A ver, Ana Cecilia, me voy a detener en el tema. Dice la norma, se estableció una exención. La exención consistía en que los dividendos en acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno y en la misma relación proporcional, es decir, con los 10 puntos rebajados de tasa impositiva, en esa misma proporción, se debe asignar la emisión de nuevas acciones, con lo cual queda claro que los dividendos en acciones distribuidos fuera del caso de reinversión de utilidades del ejercicio, ¿sí?, se encuentran gravados de impuesto a la renta para los accionistas perceptores de nuevas acciones producto de reinversión, ¿correcto? Entonces, la gente que perciba nuevas acciones o que percibía nuevas acciones por consecuencia del pago de impuesto a la renta acogiéndose al beneficio de reinversión, tenían que tributar sobre las nuevas acciones que se les fueron adjudicadas. Pero posteriormente, con la reforma tributaria del año 2014, se eliminó esa exención del impuesto a la renta sobre dividendos distribuidos a sociedades cuando el beneficiario efectivo, en los términos definidos en el reglamento, es una persona natural residente en el Ecuador. Es decir, que si el beneficiario de esas utilidades por reinversión es una persona natural residente en el país, en el Ecuador, tiene que tributar. Ya. Para el efecto, la norma tributaria define como beneficiario efectivo a quién legalmente, económicamente o de hecho tiene el poder de controlar la atribución del ingreso, beneficio o utilidad, así como de utilizar, disfrutar o disponer de estos beneficios. Es decir, que nosotros tenemos la obligación de identificar dentro de nuestro paquete accionario a la persona natural que sea calificada como beneficiario efectivo, ¿sí? Este beneficiario efectivo es quien tiene el poder legal, económico o de hecho para controlar la atribución de este ingreso, de este beneficio o utilidad, así como para utilizar, disfrutar o disponer del mismo en la forma que él crea conveniente. Es decir, la persona propiamente dueña del capital, ¿sí? ¿Por qué razón se remarca esta parte? Porque en los paquetes accionarios o en el componente patrimonial de las sociedades existen otras sociedades, ¿sí? Y dentro de esas sociedades pueden haber otras sociedades como socios o accionistas o beneficiarios, ¿sí? Y asimismo a otro nivel, en cuyo caso el contador de la primera empresa tiene la obligación de informarse y de conocer quién es el beneficiario, quién es el dueño definitivo de ese capital que ha generado una utilidad o que va a recibir un dividendo. Esto lo hacemos periódicamente, anualmente, a través del anexo de accionistas
participaciones y socios, que se entrega al Servicio de Rentas Internas. Ojo que esta parte de aquí va a tener mucha incidencia el momento en que nosotros tratemos de hacer el pago de dividendos, porque de esto dependerá la tasa impositiva que debamos implementar, ¿sí? Entonces, si nosotros no entregamos completo el anexo de accionistas, participaciones y socios al SRI identificando el beneficiario efectivo, eso está incompleto. Y en la parte que nuestro patrimonio esté afectado por esta falta de información, va a tener que tributar una tasa impositiva, de alguna forma, por utilizar un término, penalizada, ¿sí? Que hoy por hoy son 3 puntos más de la tasa impositiva normal. Y la tasa impositiva normal para el ejercicio o desde el ejercicio 2018 es del 25%. Si estoy hablando de sanción de 3 puntos, ¿qué tasa vamos a utilizar? Vamos a utilizar el 28% por no cumplir con el detalle de la información que les estoy comentando hasta llegar al beneficiario efectivo, hasta llegar al propio dueño del capital, quien tendrá el poder de resolver sobre su destino, ¿no es cierto? Vamos con el segundo punto. Retención en la fuente de impuesto a la renta sobre dividendos. Como regla general, se encuentran exentos de retención en la fuente de impuesto a la renta los pagos que constituyan ingresos exentos para quien los perciba. Esto nos dice la norma, ¿no es cierto? Si una persona natural recibe ingresos de carácter exentos, estos obviamente no están sujetos a el pago de impuesto a la renta. En consecuencia, el tratamiento tributario en el reparto de dividendos, ¿sí?, dependerá si para el beneficiario de tales dividendos, estos constituyen ingresos gravados o exentos de impuesto a la renta, ¿sí? ¿Qué estamos queriendo decir aquí? El tratamiento tributario en el reparto de los dividendos que va a percibir una persona natural dependerá si para esa persona natural, para ese inversionista, si cabe la figura, estos dividendos constituyen ingresos gravados o ingresos exentos de impuesto a la renta. Por ahí estamos partiendo para saber si amerita o no retención en la fuente los dividendos que vayamos a recibir o que en nuestro plano como contadores vayamos a repartir. De acuerdo con lo indicado, las retenciones en la fuente sobre dividendos aplican de la siguiente manera. Los dividendos que una sociedad local distribuya a favor de accionistas, personas naturales, con residencia en el Ecuador o a favor de sociedades residentes en el exterior, ¿sí?, que no se encuentren domiciliadas en paraísos fiscales y que no tengan un beneficiario efectivo residente en el Ecuador, están sujetas a retención en la fuente, ¿sí? Ese es el primer punto. Es decir, ¿a quiénes vamos a retener? A las personas naturales con residencia fiscal en el Ecuador que hayan recibido o que vayan a recibir los dividendos, ¿sí? La base de la retención es el resultado de sumar el dividendo distribuido a cada accionista más el impuesto pagado por la sociedad que lo distribuye. Y este impuesto pagado obviamente tiene que ser proporcional o atribuido a ese mismo dividendo. A ver, ejemplo, si yo pago $20,000 de dividendos a 4 accionistas, sí, que tienen el 25% de participación en mi paquete accionario, cada uno de ellos va a ser beneficiario de la proporción del impuesto a la renta que se pagó sobre esa utilidad. ¿Sí? En nuestro ejemplo, por ejemplo, si tuvimos la utilidad de 20,000, el 25% va a ser 5,000. Ese impuesto pagado tiene que ser distribuido
para los 4 socios que van a percibir los dividendos. ¿Correcto? Voy a tratar de enfocar la parte que les estamos leyendo para que ustedes puedan verlo en el Excel. Por favor, si alguien tiene problemas, me confirma. Voy a compartir un archivo de Excel para corroborar lo que les estoy planteando. A ver, si ustedes se fijan aquí, yo tengo una base imponible si un resultado del ejercicio antes del impuesto a pagar de $27,000. Una vez aplicado el porcentaje de tasa impositiva, que es el 25%, si yo tengo el impuesto causado del ejercicio. Y por lo tanto, si yo decido pagar el dividendo a distribuir, como en este caso, sí, que es el valor que ha quedado a disposición de los accionistas, sí, yo tengo derecho a la proporción del impuesto a la renta que sobre esa utilidad se generó. ¿Correcto? Es lo que nos está diciendo la norma. Vamos a regresar. Bien. La base de la retención, ojo, es el resultado de sumar el dividendo distribuido a cada accionista, ¿sí?, más el impuesto pagado por la sociedad que lo distribuye, atribuido a ese mismo dividendo, ¿sí? Es decir, toma el nombre o pasa a ser parte de la renta global. Voy a compartirles mi archivo y aquí les voy a demostrar. El dividendo que yo voy a pagar en el caso del primer accionista es de 14,207,26, ¿sí? Y el impuesto a pagar de este accionista, que por este dividendo tiene derecho a beneficiarse, es de 3,507. Por lo tanto, la base para la retención va a ser la suma de los dos valores, el valor del dividendo más el valor del impuesto pagado por la compañía, pero en proporción a este dividendo, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos la base de retención para aplicarlo en nuestro comprobante correspondiente. Adicional, estos 17,715,14 para el caso del ejemplo pasan a ser renta global para el beneficiario del dividendo. Es decir, sobre este total va a tener que tributar el beneficiario del dividendo. Bien, continuemos. Me están llegando unas inquietudes. Entonces, el valor que se paga como impuesto a la renta se aumenta como si fuese un ingreso. ¿Ok? Sí, a ver, Ana Cecilia, ¿me estás siguiendo y me estás entendiendo? Esperamos que todos estemos así. Yo tengo a pagar un dividendo si una utilidad a favor de accionistas de 25,370, ¿sí? Pero a uno de los accionistas le corresponde, de estos 25,000, le corresponde 14,207, que es igual al 56% de la participación societaria, ¿sí? En la misma proporción, ¿cuál fue el impuesto a la renta que pagó la compañía? 6,960, ¿sí? De estos 6,960, lo único que desglosamos es la reserva legal, ¿sí? En el caso de una sociedad anónima. Para poder
identificar o determinar el valor del impuesto a la renta pagado, sí, que también viene a ser el 56% sobre el dividendo que yo cancelé, y tengo mi base de retención de 17.715. ¿Sí? Aquí tengo al lado una situación un poquito más visible. Por ejemplo, la utilidad neta del ejercicio era de $28,000. ¿Sí? A esta utilidad se le asigna el 10% de la reserva legal y tengo un dividendo a distribuir de 25.370,11. ¿Sí? En la misma proporción, acuérdense que nosotros pagamos 6.960,07 de impuesto a la renta, ¿sí? Pero como ya descontamos la proporción de la reserva legal, le rebajamos también en la misma magnitud, ¿sí? De tal forma que yo debo llegar a distribuir entre todos mis accionistas 25,000 y 6.264 dólares, ¿sí? Eso es lo que tengo yo aquí, ¿sí? Y por cada dividendo o por cada individuo voy a poder identificar lo que le corresponda para el respectivo cálculo de retención en la fuente, ¿sí? El valor del dividendo más la proporción de impuesto a la renta que le corresponde a este dividendo, y la suma de estos dos conforman la base de retención en la fuente para el beneficiario de este dividendo. Sí, entonces, Ana Cecilia, sí, tú tienes que aumentar a la parte que va a recibir el socio, tienes que aumentarle el valor proporcional de impuesto a la renta que pagó la sociedad, y eso constituye la base imponible para la retención en la fuente. ¿Sí? ¿Por qué se debería pagar un impuesto sobre un impuesto que ya fue pagado? No estaremos tributando dos veces. Correcto, mi estimado Ricardo, tienes toda la apreciación del caso, pero obviamente el ente tributario se da cuenta de esto y ya nos ha puesto límites. Por eso nos hace también aplicar el criterio del crédito tributario, ¿sí? Que es para evitar esta doble imposición que tú estás presumiendo, ¿sí? Ya vamos avanzando y vamos topando el tema del crédito tributario, que es la manera de evitar este doble cargo al mismo ingreso, ¿sí? Y está excelente tu apreciación. Vamos, el segundo punto. Sobre la base de la retención, es decir, sobre el dividendo más la proporción de impuesto a la renta, que se llama renta global, se aplica la tarifa progresiva del impuesto a la renta para personas naturales y sucesiones en divisas, vigente para el ejercicio en el que se realiza la distribución. Por favor, esto les voy a poner un poquito de énfasis. ¿Qué tabla de impuesto a la renta de personas naturales van a aplicar para el ejercicio que estamos viviendo actualmente? Es decir, para los dividendos obtenidos en el ejercicio 2018. Van a aplicar la tabla de retención del ejercicio en el que se realizó la distribución del dividendo, es decir, la tabla de impuesto a la renta del ejercicio 2019. Mi archivo, de tal forma que esta tabla para el ejercicio 2019 es la que salió en la resolución 18439, publicada en el registro oficial 396 del 28 de diciembre del 2018, que corresponde a la tabla del impuesto a la renta del 2019. ¿Sí? Esa es la tabla que vamos a aplicar nosotros, como bien lo indica la norma, ¿no? La norma dice, sobre la base de la retención, o sea, sobre la renta global, en el caso del ejemplo, 17,000 y algo de dólares, se aplicará la tarifa progresiva de impuesto a la renta para personas naturales y sucesiones indivisas vigentes
para el ejercicio en el que se realiza la distribución. ¿Cuál es el ejercicio en que se realiza la distribución? Para nuestro caso, si van a pagar ahora, es el ejercicio 2019 y esta tabla es para el impuesto a la renta 2019. Veamos, están llegando inquietudes. ¿Por qué se debería pagar un impuesto sobre un impuesto que... esto ya conversamos con respecto a la inquietud de Ricardo. A ver, Ana dice, se está distribuyendo dividendos del 2018, pero se aplica la tabla de... correcto, es justamente lo que dice la norma. ¿Por qué razón, mi estimada Ana Cecilia, mis estimados video asistentes? ¿Por qué utilizamos la tabla del ejercicio en curso? Porque el accionista va a tener que tributar estos dividendos que percibe, digamos, en marzo o abril del 2019 en la renta global del ejercicio 2019. ¿Sí? Espero haberles aclarado. Es decir, ¿por qué utilizamos la tabla del ejercicio 2019 para liquidar dividendos del 2018? Porque el accionista va a declarar su impuesto a la renta en el ejercicio 2019, ¿sí? Y ahí va a incluir los dividendos que percibió en marzo o en abril, o puede ser en cualquier otro mes del ejercicio 2019, ¿sí? Y es por esta razón que se utiliza esta tabla, y eso es lo que dice la norma. Repetimos, sobre la base de la retención renta global, se aplica la tarifa progresiva de impuesto a la renta para personas naturales y sucesiones indivisas vigentes para el ejercicio en el que se realiza la distribución del dividendo, ¿sí? Es por esta razón, como les comento, que tenemos que aplicar la tabla del año 2019. Y 3, por último, se resta, aquí viene la aclaración para Ricardo, se resta el crédito tributario al que tenga derecho la persona natural residente en el Ecuador respecto del impuesto pagado por la sociedad que distribuye el dividendo, ¿sí? Considerando los límites que establece la norma tributaria, ¿sí? Entonces, voy a pasarme a mi archivito y aquí les voy a demostrar cuál es el crédito tributario que nosotros podríamos aplicar. Y en el ejercicio, en el ejemplo que estamos enfocando, si sobre los 17.715,13 o con 14 centavos más, yo aplico la tabla que me dice que es del tercer rango, 14.410, porque estoy con una base imponible de 17.715. Sobre esto, yo pago $155 sobre estos 14.000. Sobre el excedente que me da 3.305, yo aplico la tasa del 10%, que es lo que tenemos aquí, ¿correcto? Y sumado el impuesto sobre la fracción básica más el impuesto sobre la fracción excedente me da 485,51, ¿sí? Y los límites que vamos a identificar en unos minutos nos va a dar lo que nos dice la norma. El tercer parámetro, que es el crédito tributario al que tengamos derecho nosotros para evitar la doble tributación. Entonces, como les decía, se resta el crédito tributario al que tenga derecho la persona natural residente en el Ecuador respecto del impuesto pagado por la sociedad que distribuye el dividendo, considerando los límites que establece la norma tributaria. En los dividendos de una sociedad local, distribuye a favor de sus accionistas, sociedades residentes en paraísos fiscales, sobre la parte que la sociedad que distribuye dividendos haya tributado con tarifa del 25%, la retención será del 10%, ¿sí? Si es que este es un segundo caso, en los dividendos que una sociedad local distribuya a favor de sus accionistas, sociedades residentes en paraísos fiscales, es decir, el accionista reside en paraíso fiscal,
sobre la parte que la sociedad que distribuye, es decir, la sociedad ecuatoriana dividendos, haya tributado con tarifa 25%, la retención sobre este caso será del 10%, ¿sí? Eso nos dice la norma. Y aquí viene el punto 3. ¿Qué norma estamos leyendo? El artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, mi estimado amigo. Reconocimiento del ingreso por dividendos. En el caso de las personas naturales residentes fiscales en el Ecuador, la norma tributaria indica que los dividendos o utilidades de sociedades, así como los beneficios obtenidos por fideicomisos mercantiles distribuidos a favor de personas naturales residentes en el país, forman parte de la renta global, que es lo que ya habíamos visualizado. En este caso, para determinar la cuantía del ingreso, la misma norma tributaria dispone que se reconocerá como ingreso gravado el valor distribuido más el impuesto pagado por la sociedad, ¿sí? Vamos al cuadro correspondiente a este valor distribuido en el ejercicio de la distribución, independientemente de la obligación de llevar contabilidad o no. Es decir, aquí, en este caso, para determinar la cuantía del ingreso, ¿sí?, del ingreso de la renta global, la misma norma tributaria dispone que se reconocerá como ingreso gravado el valor distribuido más el impuesto pagado por la sociedad correspondiente al valor distribuido. A ver, amigos, aquí el impuesto pagado, ¿sí?, correspondiente al valor distribuido, ¿sí?, y formará parte de la renta global la suma de estos dos términos. ¿Correcto? Avanzamos. Por las disposiciones citadas, el accionista, persona natural con residencia fiscal en el Ecuador, debería reconocer como ingreso gravado del impuesto a la renta el dividendo que la Junta General de Accionistas o Socios resuelva distribuir, más el impuesto a la renta pagado por la sociedad que distribuye el dividendo, aun cuando no se pague este dividendo durante el año de la distribución, y de no estar obligado a llevar contabilidad. Llegar a esta conclusión significaría que este accionista debería pagar el impuesto a la renta sobre valores que aún no ha percibido efectivamente, contrariando con ello la definición de la renta para efectos de este impuesto que se considera como renta. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes de trabajo, de capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios. Aquí viene la condición de que yo no podría tributar por algo que todavía no me han hecho efectivo. Entonces, por esta razón, la Junta General de Accionistas o la Junta General de Socios debe dejar claro cuándo alcanzan a pagar estos dividendos. Sí, obviamente eso van a hacerlo con consideración en su flujo de efectivo para que no incidan en la disminución del capital de trabajo de cada una de las empresas, ¿correcto? Para evitar un posible conflicto de interpretación, la Junta General de Accionistas o Socios podría resolver la distribución parcial de los dividendos en los montos que efectivamente vaya a entregar a los beneficiarios de dichos dividendos. Y esto tiene lógica, ¿no es cierto? Porque digamos que si yo formo parte de una empresa cuya rentabilidad estuvo excediendo mi disponibilidad de dinero en efectivo, yo voy a resolver a través de la Junta General que se pague todo el dividendo y me voy a quedar sin capital de trabajo o le voy a dejar a la empresa sin capital de trabajo. Por esa razón, los socios o accionistas, el momento de resolver sobre el pago de dividendos, deben medir su capacidad de efectivo para realizar la asignación de estos montos y medir el efecto respecto del capital de trabajo de cada una de sus empresas, ¿sí? Dice, cuando los dividendos se pagan mediante capitalización,
¿Se considera pagado? Obviamente que sí, y era la parte que hablábamos anteriormente respecto de recibir nuevas acciones, ¿no es cierto? Porque ¿cómo más te van a pagar dividendos mediante capitalización? Con la emisión de nuevas acciones o el aumento de participación. Entonces, eso sí está considerado como pago. Bien, vamos al punto 4, que es el crédito tributario. Como indicamos, las personas naturales residentes en el Ecuador que perciben ingresos por concepto de dividendos distribuidos por sociedades locales tienen derecho a utilizar como crédito tributario la proporción que a cada uno de ellos les corresponda por impuesto a la renta pagado por la sociedad local, atribuible a ese dividendo, o sea, al dividendo que le corresponde, ¿sí? Ahí viene la situación que Ricardo nos estaba comentando, ¿sí? De esta forma, se evita que exista una doble imposición económica respecto de una misma renta, pues la sociedad, previo a la distribución del dividendo, pagó el impuesto a la renta, sea 22 o 25% o mixto, cualquiera de las tasas que haya aplicado para la determinación del impuesto a la renta. Y esas mismas utilidades, cuando las perciba el accionista, estarán sujetas al impuesto a la renta progresivo de personas naturales, ¿sí? Es decir, a la tabla del artículo 36 de impuesto a la renta de la Ley de Régimen Tributario Interno de impuesto a la renta para personas naturales, que va del 5% al 35%. Tengo, creo que compartido, qué es lo que les estamos mostrando. La tabla progresiva, ¿sí?, de impuesto a la renta para personas naturales, que va del 5% al 35%. ¿Correcto? Entonces, para evitar lo que sería una doble imposición, los dividendos de sociedades están gravados de impuesto a la renta en cabeza del accionista o socio, persona natural con residencia fiscal en el Ecuador, con una tarifa progresiva que llega hasta el 35%, con derecho a descontar de este cálculo el impuesto del 25%, en nuestro caso, pagado previamente por la sociedad que distribuyó el dividendo, ¿sí? Es decir, si hacemos una relación matemática, un 10%. Del 35 al 25 hay un margen, un spread de 10 puntos, ¿sí? Para el uso de este crédito tributario, la persona natural con residencia fiscal en el Ecuador tendrá en cuenta las siguientes consideraciones. Antes de entrar en las consideraciones, voy a ver una inquietud que Ana Cecilia me está preguntando. En diciembre se capitalizó a una empresa un valor que se tenía pendiente como reinversión de utilidades. ¿Debo hacerles alguna retención? A ver, primero, lo que me llama la atención es que si la reinversión fue del ejercicio fiscal en curso, sí, o sea, del año 2018, por lo que estamos comentando. Si fue así, sí tienes la obligación de emitir retención sobre los valores que constituyen el capital incrementado y lo que le corresponde, me imagino que en acciones, porque no sé si es sociedad anónima o compañía limitada, que le correspondió a cada uno de los accionistas. Sí, eso es un dividendo percibido adicional, que eso debería ser parte de la renta global de cada uno de los socios o accionistas. Bien, veamos otra inquietud antes de entrar en la consideración del crédito tributario que me llega. Dice participante 2, buenos días. Es decir, si se va a hacer una distribución de dividendos acumulada, por ejemplo, de 2 años, se aplica el impuesto a la renta de cada año. Y adicional, otra consulta, en actas debería
indicarse que no habrá distribución, sino acumulación, y no se especifica la fecha de entrega de los dividendos. Muchas gracias. A ver, vamos atendiendo la inquietud de mi amigo participante. Dice, si va a hacer una distribución de dividendos acumulados, por ejemplo, de 2 años, se aplica el impuesto a la renta de la empresa de cada año. Correcto, eso sí está bien, porque cada dividendo en cada ejercicio económico tuvo su tasa impositiva individualizada. ¿Esto para qué, mi estimado participante? Para determinar la base de cálculo de la retención a cada uno de los participantes, ¿sí? Es decir, voy a irme a mi archivo de Excel. Es decir, aquí, si aquí tienes una participación del primer año, por decirte algo, en donde tuvo el accionista 56%, de ese impuesto a la renta, de cualquier impuesto a la renta en el que tú hayas aplicado, el 23, el 22, el 24, el 25%, ese impuesto tiene que estar aquí, ¿sí? Lo que le corresponde específicamente al dividendo, ¿sí? De tal forma que tú llegues a cuadrar lo que es dividendo a distribuir con el impuesto pagado por la compañía. La segunda inquietud es, en las actas debería indicarse que no habrá distribución, sino acumulación, y no se especifica la fecha de entrega de los dividendos. Muchas gracias. Cuando uno celebra más bien las reuniones de los socios, por hablar en términos generales, que se constituyen en juntas generales o reuniones de socios para distribuir, tienes un orden del día, y dentro del orden del día en la convocatoria vas a tener uno de los puntos a resolver, que es resolución y destino sobre las utilidades del ejercicio, ¿sí? Eso tiene que quedar mediante resolución emitida expresamente en la junta, en donde los accionistas votan a favor de acumular o de distribuir. Como te digo, si es que resuelven la distribución debe ser específica, debe ser cuándo van a poder pagar y sobre qué montos van a poder pagar, porque tienes que manejar en concordancia con la liquidez de la compañía, con el efectivo que pueda generar la compañía para poder descargar esta obligación. Entonces, la Junta General tiene que ser muy detallada, ¿correcto? Respecto a la pregunta anterior, quiero quedar claro que si hay aumento de capital, tengo que retener sin haber distribuido nada, y puede eso asumir la empresa. A ver, si tú emitiste nuevas acciones con resultados de ejercicios por reinversión, cada uno de los accionistas se ha beneficiado incrementando sus acciones. Por esa razón, sí debes retener en la fuente, sí deben haber pagado el impuesto a la renta, ¿sí? Sobre eso, porque eso pasó a ser una renta global. Ellos tienen un rendimiento de capital que inclusive va a incrementar el capital de su inversión. Entonces, sí debes haber aplicado impuesto a la renta y retención. ¿Estamos claros, mi amigo? Y con respecto a la definición en las juntas generales, sí deben ser lo más específicos posibles. Bien, entonces, para el uso del crédito tributario, la persona natural debe considerar los siguientes aspectos. Debe reconocer como ingreso grabado la renta global, dividendo más impuesto atribuible pagado por la sociedad en el año de la distribución. Ojo, en el año de la distribución. Esto recalca la norma, ¿no? Tal como se indicó en el apartado 3 anterior, ¿sí? Debe reconocerse como ingreso grabado de la renta global el dividendo más el impuesto a la renta que le corresponda a ese dividendo, ¿sí? En el año en que se realiza la distribución, tal como se indicó en el punto 3. La siguiente consideración es que
El monto del crédito tributario que puede aprovechar está sujeto al menor de los siguientes 3 límites. Y aquí viene la situación en el tema límites. El primer límite para determinar el crédito tributario que podamos hacer uso como accionistas que recibimos dividendos es el impuesto pagado por la sociedad correspondiente al dividendo. El primer límite es el impuesto pagado por la sociedad correspondiente al dividendo. En el ejemplo que estamos tratando, ¿cuál es el primer límite? 3.507,87. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es el impuesto pagado sobre el dividendo que estoy distribuyendo. Entonces, aquí ustedes van a ver el primer límite. ¿Sí? 3.507,87, que es el impuesto pagado por la sociedad. ¿Sí? No cogemos los 6.000 y pico que pagó la sociedad, sino solamente lo que le corresponde al dividendo. Ojo, la proporción que le corresponde al dividendo. ¿Sí? Hasta ahí es el primer límite, el impuesto pagado por la sociedad correspondiente al dividendo. Vamos al segundo límite. El segundo límite es la renta global, es decir, dividendo más impuesto pagado por la sociedad atribuible a ese monto del dividendo, ¿sí?, multiplicado por el 22 o el 25% según se haya aplicado a las utilidades de las que se originaron los dividendos. El segundo límite es la renta global. ¿Qué es la renta global? Es el dividendo más el impuesto pagado por la sociedad, ¿sí?, que le corresponde al dividendo que se está distribuyendo. ¿Sí? Multiplicando esto por el 25% según se haya aplicado a las utilidades que originaron el dividendo. Veamos el segundo límite. El segundo límite es la sumatoria, ¿sí?, de el impuesto pagado más el dividendo, ¿sí? Dividendo más impuesto pagado por la sociedad, ¿sí? Vamos a nuestro cuadrito detalle, que es dividendo más impuesto pagado directamente proporcional a este monto del dividendo, ¿sí?, que nos da una renta global, una base de retención de 17.715,14. Estos 17.715,14, aplicado la tabla del impuesto a la renta, ¿sí?, nos da un impuesto de 485. ¿Sí? ¿Qué sería un segundo límite según la norma? ¿Sí? Según se haya aplicado a las utilidades que las originaron. ¿Sí? 17.000 por el 25%. $17.000 por el 25% me da 4.428, que es nuestro segundo parámetro, ¿sí? En nuestro caso, para el ejercicio es 4.428. 17.000 por el 25%, 4.428. Bien. Y la última consideración para el crédito tributario, ¿sí?, es el impuesto a la renta que le correspondería pagar a la persona natural por ese ingreso dentro de su renta global. Es decir, la diferencia resultante de restar el impuesto causado en su renta global
¿sí? Incluido el valor de la utilidad, beneficio o dividendo, menos el impuesto causado en la renta global, si no se consideraría la utilidad, beneficio o dividendo. A ver, aclaremos esta parte. El tercer parámetro, el tercer límite, es el impuesto a la renta que le correspondería pagar a la persona natural por ese ingreso dentro de su renta global. Es decir, la diferencia resultante de restar el impuesto causado en su renta global, ¿sí?, incluido el valor de la utilidad, beneficio o dividendo, menos el impuesto causado en su renta global, si no se consideraría la utilidad, beneficio o dividendo. En ningún caso, el crédito tributario podrá superar al impuesto que le correspondería pagar a la persona natural por ese ingreso dentro de su renta global. Veamos esta parte. Si nosotros tuviéramos, aparte de los dividendos que percibió nuestro amigo socio o accionista, ¿sí?, digamos que tienen otros ingresos adicionales de $20,000, ¿sí?, lo que le correspondería a él pagar, ¿sí?, sin considerar ese impuesto, ¿sí?, que para nuestro caso, 1,763,51, en el caso de que el dividendo forme parte de la renta global. Y sin los dividendos, él va a tener un impuesto causado de 487. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos nos da un segundo parámetro de 1,278, ¿sí?, que es el más bajo y que es el que nosotros debemos utilizar para nuestro ejercicio, porque eso lo indica la norma. Como ustedes ven, en ningún caso el crédito tributario podrá superar al impuesto que le correspondería pagar a la persona natural por ese ingreso dentro de su renta global, ¿sí? ¿Cuánto le correspondería pagar a este amigo? $1,763, ¿sí? Pero como sin tomar en cuenta el dividendo, él solo pagaría 485, ¿sí? La diferencia sería 1,278 y son los valores que nosotros tenemos y que vamos a utilizar para el caso de crédito tributario por dividendos, ¿sí? En el ejercicio económico desarrollado para el ejemplo, es lo que nosotros determinamos como crédito tributario para evitar la doble imposición y que se exceda también el uso del crédito tributario. Bien, si el dividendo se percibe a través de más de una sociedad, se considerará como crédito tributario el correspondiente impuesto pagado por la primera sociedad que lo distribuyó. Esto es para el caso de quienes tienen sociedades como accionistas para su paquete accionario. Veamos qué me dice el participante 4. La tercera opción es aplicable debido a que no tenemos su información o es obligado a pedir. Por lo general, la mayoría de contadores nos encargamos también de, aparte de la contabilidad de la empresa, la contabilidad del socio accionista, y tenemos acceso a esa información. En el caso de que tú no la tengas, sí te puedes valer de los medios electrónicos, es decir, solicitar o indagar la información a través de, qué sé yo, si trabaja en relación de dependencia, el formulario 107 que está en la base de la web del SRI, ¿sí? Y si tiene, obviamente, alguna otra actividad, tendrás que valerte de las declaraciones, pero siempre vas a tener que hacer una especie de proyección
del impuesto a la renta de tu socio accionista. Él tiene la obligación de darte esa información. Pero si no lo quiere hacer, tú dejas la constancia de que se solicitó la información y no te dio, y vas a trabajar con lo que tengas tú de acceso. A ver, dice, la información a la que me refiero en sus otros ingresos no tengo de 400 accionistas. Otro favor, si el accionista es del exterior. A ver, si el accionista es del exterior y reside en un paraíso fiscal, tiene el tratamiento que ya hemos venido expresando. Tienes que retenerle un 10% dependiendo de la tasa que aplicaron en el periodo que se generaron los dividendos. ¿Sí? Tienes que ver si es que vive en el extranjero y esa residencia es un paraíso fiscal. ¿Sí? Del resto vuelves a aplicar lo mismo que hemos venido haciendo. A ver, veamos qué inquietud tiene Ana Cecilia. Una pregunta, pero la retención se hace solo de la suma del dividendo y la proporción del impuesto a la renta. Correcto, esa es la base de la retención. Así mismo es, mi estimada. Lo demás, no sé si está explicando, es para la declaración del impuesto a la renta de la persona de cada socio. Exactamente, así mismo constituye, mi estimada amiga. Acuérdate que tú debes ponerle énfasis a todos estos datos porque tienes que dejar antecedentes. Ya vamos a ir viendo en las obligaciones de la emisión del comprobante de retención. Veamos, en el 4, si el dividendo se percibe a través de más de una sociedad, se considerará como crédito tributario el correspondiente impuesto pagado por la primera sociedad que lo distribuyó. Si la sociedad que distribuye el dividendo tiene derecho a algún incentivo o beneficio tributario o incluye rentas exentas en su conciliación tributaria, el accionista, persona natural, a favor de quien se lo distribuye, puede utilizar como crédito tributario el valor del impuesto a pagar que la sociedad hubiera pagado, de no haber aplicado dichas rentas exentas, incentivos o beneficios tributarios. Este beneficio no aplicará en el caso de los dividendos distribuidos a favor de accionistas domiciliados en paraísos fiscales. Miren este parte. En el caso de los dividendos distribuidos por sociedades locales cuyos ingresos están sujetos a impuesto a la renta único, para el sector bananero, el crédito tributario será igual al valor que resulte del tercer límite indicado en el apartado 4.2 anterior. Esto es la diferencia entre el impuesto causado de la persona natural residente en el Ecuador, considerando la renta global por el dividendo y sin considerarlo, con y sin, y ahí ves lo que puedes aplicar. Como punto de remarca, con la reforma de diciembre del 2014 se agrega como condición para el uso del crédito tributario de la retención de dividendos distribuidos indirectamente a una persona natural residente en el Ecuador, así como el impuesto correspondiente pagado por la sociedad, que la persona natural demuestre en la solicitud de pago en exceso la sustancia económica de la intervención de los intermediarios que no son los beneficiarios efectivos de este ingreso. Estos son casos especiales que ya la norma los contempla porque la gente ha ido tratando de sacar provecho de la interpretación de la ley. Y ahí es donde el ente de control ha ido sacando sus resoluciones para poder ir aclarando y profundizando el tema. A ver, dice, una consulta, ¿los dividendos hasta cuántos años podemos acumular? Eso está indistinto. Si tus socios no reclaman el dividendo, puedes pasarlo ahí por la duración de la vida institucional de la compañía, pero normalmente deberían o pagarse o capitalizarse, una de las dos, pero eso ya es criterio de la administración, eso no te puede decir alguna persona independiente, salvo que tenga algún acceso a un asesor, alguna cosa así. Para accionistas del exterior se puede imputar el convenio para evitar doble imposición. A ver, en los convenios de doble imposición tienes que indagar en cada uno de los convenios si es que contemplan el capítulo de dividendos, porque hay muchos convenios que no lo contemplan. Entonces, primero tienes que indagar
si es que el país donde reside tu socio accionista tiene convenio de doble tributación. Y segundo, esto lo puedes hacer en la página web del SRI o consultando al SRI. Y segundo, una vez que ya tengas identificado el país con la que tienen convenio de doble tributación, leer el capítulo de dividendos, si es que contempla ese convenio. Y obviamente sacar tu interpretación, contemplando el marco legal que estamos exponiendo. Entonces, 5. Formalidades respecto del pago de dividendos. Las sociedades que distribuyen el dividendo deben cumplir con la siguiente formalidad. Emitir el respectivo comprobante de retención si el dividendo se distribuye a una sociedad con beneficiario efectivo residente en el Ecuador. El comprobante de retención se emite a nombre de la sociedad accionista y una copia certificada para el beneficiario efectivo, que incluye la frase beneficiario efectivo, indicando la cédula o RUC y nombre completo de la persona natural. Miren, estos son para los casos en los que tenemos dentro de nuestro paquete accionario sociedades. Nosotros le vamos a entregar el comprobante de retención a, obviamente, la sociedad, pero adicional vamos a tener que entregar una copia, ¿sí?, al beneficiario efectivo, persona natural, que va a ser quien haga uso de este beneficio como crédito tributario para su declaración de impuesto a la renta global. Entonces, esto hay que tener en cuenta. La otra obligación que tiene la compañía que distribuye los dividendos es informar al accionista el ingreso grabado por el dividendo distribuido y el ejercicio fiscal al que corresponde, así como el crédito tributario que le corresponda según lo indicado en el apartado 4 anterior. En el caso de una sociedad local que distribuya dividendos a una persona natural residente en el Ecuador, cuando el mismo dividendo ha sido recibido a través de otras sociedades residentes en el Ecuador, solicitará a la primera sociedad que lo distribuyó la información certificada sobre esto. Miren, el tema de comunicación, de correspondencia comercial, ¿sí? Si nosotros tenemos relación en nuestro paquete accionario con otras sociedades, estas tienen la obligación de informarnos o de solicitarnos los datos para cada uno de los socios o accionistas. Entonces, la comunicación debe ser también fluida y debe haber respuestas, debe haber una retroalimentación, si se quiere, un feedback para saber de quién y de qué periodo recibiste tal o cual dividendo que se va a constituir en renta gravada para el socio o accionista. ¿Sí? Luego tiene otra de las obligaciones, en el caso de una sociedad local que distribuya dividendos a una persona natural residente en el Ecuador, cuando el mismo dividendo haya sido recibido a través de otras sociedades residentes en el Ecuador, solicitará a la primera sociedad que los distribuyó la información certificada sobre, miren, el dividendo que le corresponde a esa persona. 2, el impuesto a la renta pagado por esa sociedad atribuible a dicho dividendo. 3, presentar el anexo de dividendos anualmente durante el mes de mayo del ejercicio fiscal siguiente del periodo reportado, conforme el 9º dígito de RUT en el que se detalla la obligación. La utilidad del periodo reportado, las utilidades de periodos anteriores que a enero del periodo reportado se encuentran pendientes de distribución y los dividendos distribuidos durante el periodo reportado. Eso es lo que nosotros podemos solicitar a las empresas en donde nosotros tengamos inversiones y esta empresa tiene la obligación de respondernos. El anexo de dividendos se debe presentar incluso en los periodos en los que no se genere esta información. Bien, veamos una pregunta. ¿Qué problema surte si no contamos con información acerca del beneficiario efectivo? A ver, si no tienes el beneficiario efectivo identificado, sí, quiere decir que primero vas a tener que tributar con una tasa de alguna forma penalizada, que sería de 3 puntos más. Si mandaste el anexo incompleto, porque no te están dando esa información también, obviamente en la
parte que le corresponda a ese socio o accionista en porcentaje de participación, vas a tener que aplicar esta tasa diferenciada. Entonces, esas son las consecuencias. Digamos que de alguna forma tú mismo te estarías autosancionando, ¿sí? Y cabe resaltar que el servicio de rentas internas te va a requerir esa información en determinada instancia y tendrá que hacer las indagaciones del caso. Sí, es bastante raro que un socio accionista no te dé esa información, porque a la final es un requisito que a él también le va a beneficiar, porque él tiene que enlazar esto con su declaración de impuesto a la renta todos los años. Sí, en realidad hay el problema de la famosa confidencialidad respecto de los accionistas, pero tiene que haber también un canal de comunicación para poder obtener esta información. En la distribución y la retención en la fuente de dividendos pasa algo, dice. Obviamente vas a tener datos errados, o sea, si tú no tienes la información del caso, de que, digamos, de que tu beneficiario efectivo esté residiendo en un paraíso fiscal y tú dices, no, yo le retengo solamente, qué sé yo, aplicando la tasa del 25% conforme a un residente local, vas a cometer errores, va a tener vicio esa información. Entonces debes procurar obtener esa información de alguna forma. Caso contrario, obviamente todo lo que trabajes con esa información viciada o incompleta va a tener ese mismo efecto. De preferencia, procura obtener la información que requieres para el caso. Me están llegando algunas inquietudes. Víctor Garzón dice, ¿qué significa que no se utilice, que no se ubica al beneficiario? ¿Debemos retener la tasa de impuesto a la renta castigada? A ver, mi estimado, vas a tener la sanción, como yo te decía. En el pago del impuesto a la renta, si tú no informaste hasta llegar al beneficiario efectivo, vas a tener una tasa impositiva sancionada, como yo le estoy denominando al momento, porque vas a tener que incrementar 3 puntos. En este caso, a la tasa impositiva nuestra del ejercicio 2018 y 2019, que estamos ya, que es de 25%, tú vas a tener que aplicarle el 28%, ¿sí? Esa es la primera sanción. Y obviamente la retención, vas a tener que utilizar esa información respecto de tus dividendos, que es el caso del que estamos tratando ahorita. No sé si me hice entender, mi estimado amigo Víctor. A ver, lo que les decía, voy a compartir pantalla con el ejercicio práctico antes de que transcurra el tiempo y para poder ir identificando lo que fuimos viendo dentro de lo que desarrollamos el tema. Entonces, bien, para nuestro ejercicio práctico tenemos la información del formulario 101, en donde nuestra empresa, Aprendamos, tuvo una utilidad antes del 15% de trabajadores por $41,300, al cual le aplicamos el porcentaje del 15% y que nos da un valor de 6,200 para los trabajadores. Deducido este 15% de la utilidad, nos da un valor antes de impuesto a la renta de 35,149. Como trabajamos con el capítulo de conciliación tributaria, tenemos el gasto no deducible por 8,145, el cual se suma a nuestra utilidad antes de impuesto a la renta, y tenemos unas deducciones adicionales que obviamente restan a nuestra base impositiva, de tal forma que tenemos una base imponible de 27,840,26, ¿sí? Esta base imponible de 27,840 está sujeta al impuesto a la renta y le hemos grabado con el 25% que nos dice la ley y nos da 6,960,07 centavos.
este sería nuestro impuesto causado por el ejercicio económico 2018, por así ponerle el ejemplo, ¿sí? Entonces, yo voy a trabajar para efectos de dividendos entre el neto entre estos dos, ¿sí? También considerando la reserva legal, ¿sí? Esto para el tema de anticipos entre el impuesto y el anticipo pagado, yo voy a tener que cubrir los 6.960,07 para el ejercicio correspondiente. Si yo tengo aquí rebajado los $6.907, yo tengo un valor a ser distribuido de 25.370,11 centavos, ¿sí? Y en nuestra celda, que es lo que hemos venido tratando durante el desarrollo del tema, yo siempre he cogido el primer accionista. Este primer accionista que tiene dentro de nuestro paquete accionario el 56% de participación, que es una persona que reside en el país y cuyo beneficiario efectivo es esta persona bien identificada, ¿no es cierto? Daniel. Siendo así, me da la condición para la que yo debo gravar el impuesto a la renta por el pago o la asignación del dividendo correspondiente. Entonces, si yo tengo aquí los 25.370, que es el total a distribuir, ¿sí? Y sobre estos $25,000 yo pagué lo que le corresponde, es decir, 6.204, ya no estoy tomando esto, ¿no? Aquí, para que ustedes visualicen de dónde traigo el valor, es el valor de acá, porque sobre los 28,000 yo desgloso la reserva legal y tengo 25.370, pero el impuesto a la renta también lo deduzco la proporción de la reserva legal y solo tengo para tomarme como referencia del crédito tributario los 6.264, perdón. Y con esos datos yo trabajo, ¿sí? Tengo los 14,000 más 3,000 que le corresponden a este dividendo, 17,715, y así vamos desarrollando la parte de la retención y los límites que le corresponden a cada uno de los accionistas. Y digamos que si aquí yo le pongo a otro accionista, por ejemplo, él, que tiene el 29%, por el monto, ni siquiera me va a aparecer en la tabla del impuesto. Miren, 11,310. ¿Sí? Pero sumado el impuesto, a lo mejor con otros ingresos, él ya debe declarar impuesto a la renta respecto de su dividendo. Entonces, deben tomar en cuenta que muchas veces hay participaciones poco significativas en las que a lo mejor por los montos no amerite retención y se queden al margen de la aplicación de la correspondiente retención en la cuenta. Bien, amigos, eso es todo lo que podemos comentarles respecto del tema. De pronto, y si hay alguna inquietud, en el caso que no se aplica la retención, ¿se le hace con tarifa cero o no se hace ninguna retención? Ya. De preferencia, emite el comprobante de retención. Acuérdate que tienes obligación de emitir el comprobante de retención indicando el porcentaje y el monto de crédito tributario. Si no hay, si este es cero, por favor, emítelo e indícalo así. Sí, porque no vas a perder sino un poco de papel con respecto a esa información. Pero de preferencia, emítelo. Sí. Sobre el ICD en dividendos. ¿Qué tiene que ver el ICD en dividendos? Sobre el ICD en dividendos, en realidad no tengo bien claro
la pregunta tuya sobre el ISD en dividendos. El ISD puede ser tomado como crédito tributario para el pago del impuesto a la renta, pero eso ya como parte de la renta global de alguna persona natural o alguna sociedad. Con respecto a dividendos, no es que diga que esté aislado, pero siempre y cuando ya tengas determinado todo tu renta global, harás uso del saldo a favor si lo tienes en el impuesto a la salida de divisas. A ver, veamos. Una inquietud, ¿cómo se debe proceder en el caso de que una empresa de 10 socios se distribuyó los dividendos y uno de los socios no retire su cheque? A ver, el tema del cheque, que no parte de tu empresa, ¿no es cierto? Si él no recibió, bueno, es problema de él, pero tú emitiste y tienes la información. Acuérdate que es preferible de que le mandes un correo, de que le pongas una carta certificando el ingreso grabado que él tuvo para que él pueda declarar su impuesto a la renta correctamente. Entonces, es preferible de que si él retira el cheque o no retira el cheque, ya bueno, ese es un problema individual, digámoslo así. Pero si tú le haces llegar la información del caso, él tiene que hacer uso de esa información para declarar bien sus impuestos, sus tributos. A ver, me dice aquí, al pagar al exterior se paga ISD en dividendos. Toda salida de dinero al exterior está sujeto al impuesto a la salida de divisas. Entonces, sí, por más que tú le pongas en el concepto una transferencia, dividendos, eso sí va a tener una retención con respecto a la salida de divisas. O sea, ahí no hay tela que cortar al respecto. O sea, si tú mandas dinero al exterior, cualquiera sea la figura, salvo que sea un pago de importación, te van a retener el impuesto a la salida de divisas. Y tú vas a tener ese costo financiero o crédito tributario dependiendo de cómo tengas tu contabilidad. Eso no, ahí no hay ningún dilema. En una sociedad que se formó en septiembre y operó normalmente desde octubre, los socios quieren repartir sus dividendos en este año. ¿Se puede o no? Ojo, el negocio es un lugar de comidas tipo turístico y sí generó utilidad. A ver, Alberto, en este plano, quien decide es la administración a través de la Junta General. Si ellos deciden repartir dividendos respecto del resultado del ejercicio obtenido, es problema de ellos. Digamos, es una situación de decisión societaria. Lo que sí te recomiendo es que el momento que hagan esta parte, tú como contador les digas si están en capacidad de cubrir o no los montos de los dividendos de tal forma que no afecten la liquidez de la empresa. Eso hay que considerar y eso vas a tener, esa información vas a tener que darle tú como contador de la compañía. Bien, a ver, si los socios o accionistas están ingresados al IES, ¿tienen derecho a la utilidad de trabajadores o solo a los dividendos? A ver, el tema de socios afiliados al Seguro Social, si son socios, me imagino que también son empleados, no sé qué figura les diste tú a ellos, pero la una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ellos tienen derecho, si son trabajadores, al 15%, si son socios, a sus dividendos, ¿sí? Si es el gerente, presidente, ellos no te van a recibir porque ellos son mandatarios civiles, eso es otra figura. Entonces, ahí tendrías que asesorarte con el Ministerio de Trabajo en el tema. De ahí el Seguro Social, ni le va ni le viene. Más bien, mejor que estés aportando con eso. Ok, decisión interna, muchas gracias. Sí, correcto. Sí, también son empleados. Ok, gracias. Sí, claro. Entonces ese es el punto. Bien, mis amigos, sin más situaciones que comentar, como les recalcamos,
la hojita Excel va a ser enviada a ustedes con el ejercicio que hemos desarrollado, el material igual, el que hemos utilizado para visualizar el tema, y cualquier inquietud con respecto al material a través de los canales del boletín. Para mí un placer siempre estar con ustedes tratando estos temas de actualidad y de ejecución tributaria contable. Y sin más por el momento, yo voy a dar paso a Fernando para que realice la clausura del tema, y nos estaremos conectando en unas próximas oportunidades, ojalá con temas un poquito más de actualidad respecto de las áreas contables y tributarias. Muchas gracias y saludos a todos. Estimados asistentes, de esta manera damos por concluida esta videoconferencia. También en el chat nos dan a conocer, ha estado muy excelente y conciso el curso. Muchísimas gracias a su percepción. Siempre esperamos de que efectivamente los seminarios, tanto presenciales como videoconferencias, sean de mayor utilidad y tengan el mejor beneficio para el conocimiento y capacitación de todos y cada uno de ustedes, colegas que pertenecen a Boletín al Contador. Bien, al no tener ninguna otra inquietud, nuevamente, pues Boletín al Contador agradece su presencia y les invita nuevamente pues a estar a la expectativa de nuevas capacitaciones por este medio, y que oportunamente enviaremos la publicidad respectiva. Les deseo que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta pronto y muchas gracias.